Buen día, profesor Enzo. Mi equipo de trabajo y yo hablaremos sobre el proceso de atención desde la perspectiva cognitiva en la psicología. Para iniciar, la atención es un proceso fundamental que nos permite seleccionar, procesar y responder a la información relevante del entorno. Sin embargo, no siempre somos conscientes de los mecanismos que la regulan. En este experimento analizaremos tres fenómenos clave: el efecto Stroop, que representa la interferencia cognitiva; la atención dividida, ejemplificada con la escucha dicótica; y la atención selectiva, que es explicada a través del efecto cóctel. A lo largo de esta exposición se van a definir estos conceptos y su relevancia en la comprensión de la atención humana. Voy a comenzar con la interferencia cognitiva, que ocurre cuando la información irrelevante afecta a un procesamiento de la información relevante. Un ejemplo clásico de este fenómeno es el efecto Stroop, que fue descrito por John Riley Stroop en 1935. En este experimento se presenta al participante una lista de palabras de colores escritas en diferentes tintas. La tarea consiste en nombrar el color de la tinta y no leer la palabra. Sin embargo, cuando el significado de la palabra y el color de la tinta son diferentes, el participante tarda más en responder, lo que demuestra cómo la lectura automática de las palabras interfiere en el procesamiento del color. Este efecto es ampliamente utilizado para estudiar la automatización de procesos cognitivos y el control de la atención. Por otro lado, la atención dividida nos permite procesar simultáneamente dos o más fuentes de información. Sin embargo, su eficacia es limitada, ya que nuestra capacidad de procesamiento tiene restricciones. Un experimento clásico que estudia la atención dividida es la escucha dicótica, que fue propuesta por Broadbent en 1958. En esta tarea se presentan diferentes mensajes y se pide al participante que preste atención. Se ha encontrado que la información en el canal no atendido es difícil de recordar. Esto demuestra que la atención tiene una capacidad limitada y que la información no prioritaria se filtra rápidamente. Y finalmente, hablaré sobre la atención selectiva, que es la capacidad de enfocarnos en un solo estímulo relevante mientras ignoramos otros distractores. Esta capacidad es esencial para la vida diaria, ya que constantemente nos estamos enfrentando a entornos con múltiples fuentes de información. Un fenómeno clásico relacionado con la atención selectiva es el efecto cóctel, que fue descrito por Sherry en 1953. Este efecto hace referencia a la capacidad de una persona para concentrarse en una conversación específica en un entorno ruidoso, como por ejemplo en un restaurante o en un evento social. Sin embargo, este fenómeno también demuestra que ciertos estímulos relevantes, como nuestro nombre, pueden captar nuestra atención involuntariamente. Estos tres fenómenos están interconectados y reflejan diferentes aspectos de la atención humana. Mientras que el efecto cóctel demuestra nuestra capacidad de focalizar la atención en un solo estímulo, la escucha dicótica muestra los límites de dividir la atención entre varias fuentes de información. Y por otro lado, el efecto Stroop evidencia los conflictos cognitivos que surgen cuando la información irrelevante interfiere con una tarea principal. Al inicio vemos como la expresión del participante es relajado y listo para la tarea que se le iba a asignar. Se le presenta la palabra de color escritas en distintos tonos de tinta y se le pide que diga el color de la tinta ignorando la palabra escrita. En el principio de la ronda, cuando él leía la palabra o la tinta en la cual estaba escrita la palabra, podemos notar que se aumenta un poco el tiempo de respuesta y se distrae por el entorno que no es controlado, por los meseros que pasan, por la música, etc. En la segunda secuencia, en el segundo experimento, notamos que el participante estaba más enfocado en leer bien la tinta con la cual estaba escrita la palabra que en prestarle atención a la secuencia de números que se le estaba diciendo. Podemos notar que hubo una pequeña preferencia de la atención hacia lo que estaba leyendo en vez de lo que se le estaba diciendo, o las dos cosas. Por último, nos damos cuenta de que pudo retener la información o la principal información de la conversación que estamos teniendo la participante y yo, y además de la carta que se le estaba leyendo el mesero. Pudo retener al menos la palabra clave, más no todo el punto de la conversación. El día de hoy vamos a hacer un experimento del efecto Stroop. Te voy a presentar una hoja. En la hoja van a ver unas palabras. Necesito que me digas no las palabras, sino los colores con los que están escritas las palabras. ¿Listo? Café, anaranjado, negro, amarillo, rojo, azul, rosado, gris, rojo, amarillo, café, anaranjado, azul, café y gris. Ahora vas a hacer exactamente el mismo procedimiento de antes. Vas a decir el color del cual está escrito la palabra, mientras la otra participante va a decir una consecuencia de números. ¿Listo? Adelante. ¿Tiempo o sin tiempo? Sin tiempo. Adelante. 5, Café, 4, anaranjado, 6, negro, 7, amarillo, 8, rojo, 1, azul, 2, rosado, 3, gris, 5, rojo, 4, amarillo, 6, café, 7, anaranjado, 8, azul, 1, café, 2, dorado. 3. ¿Qué número se acuerda que dijo la participante? ¿Cómo era la secuencia? ¿Ya? 1, 3, 5, 8, 7, 10, 13, 14, 16. Entonces ahora, por favor, participante, ¿puede volver a decir la secuencia de números como yo? 5, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3. El participante va a escuchar el menú de la carta, mientras la otra participante y yo vamos a tener una conversación. Dale.
¿Cómo te fue el día de hoy en el trabajo, mami? No, Prince, las cosas de verdad están color de hormiga. ¿En serio? ¿Por qué? Porque no hemos vendido mucho, no hemos hecho casi cobros, hoy no entró plata, la semana pasada tampoco, la economía está horrible, está de perros, y realmente estoy viendo las cosas bastante. ¿En serio? Hoy estábamos evaluando y iba a decir, ya voy a mirar a ver, quería decir al esposo que consiga trabajo rapidito para que pues ella renuncie. Y eso que ella está embarazada. ¿en serio? Y yo le dije, también dije, pues no me va a tocar decir lo mismo porque sí, no nos ha pagado el sueldo, pero yo que soy la cartera, sé que no hay ingresos. Sí, claro, no hay ingresos. Claro. ¿Cómo van a pagar? Entonces estamos en esa situación. Color de hormiga. Ahora, participante, ¿usted se acuerda de la conversación que acabamos de tener la otra participante y la entrevistadora? No, porque hablaba despacio, muy bajito. Yo ni entendía lo que me estaba diciendo, lo que te estaba diciendo. Sé que estaba hablando del coro, que estaba Ajá, muy malo. ok. ¿Participantes? ¿De eso era lo que estaba hablando? Sí, de eso ¿Sí? ese Ok. era el tema Ok, de mi trabajo. ok. Explicación de lo que ocurrió a nivel mental, el experimento de Strong. El participante experimentó una interferencia cognitiva ya que la lectura automática de palabras entró en conflicto con la tarea de nombrar los colores. Esto ocurre porque el procesamiento de la lectura es más automático que el reconocimiento del color, lo que genera una mayor carga cognitiva. En la segunda parte, cuando se añadió la tarea de recordar un consecutivo de números mientras se nombraba los colores, la carga cognitiva aumentó aún más. Es ahí donde identificamos dos aspectos claves. La atención dividida, donde el cerebro tuvo que distribuir recursos entre dos tareas que requieren procesamiento cognitivo, lo llevó a errores en la identificación de los colores y la incapacidad de recordar los números. Y la memoria de trabajo, aquí el participante tuvo dificultades para retener el consecutivo de números porque la memoria de trabajo ya estaba ocupada procesando la tarea de Strong. Esto sugiere que la capacidad limitada de la memoria de trabajo se sobrecargó, dificultando el almacenamiento y la recuperación de la información. En resumen, el experimento mostró cómo la interferencia cognitiva y la sobrecarga de memoria de trabajo afectan el desempeño en las tareas simultáneas, lo que explica los errores y la dificultad para recordar los números. Las conexiones neuronales involucradas son corteza prefrontal dorsolateral, quien ayuda a coordinar las tareas y manejar la interferencia. La corteza singular anterior detectó el conflicto entre la lectura automática y la identificación del color, facilitando el ajuste de la respuesta. Los lóbulos parietales ayudaron con el procesamiento visual para identificar el color de las palabras. La corteza occipital procesó la información visual de los colores y las palabras. Los ganglios basales ayudaron a regular la inhibición de las respuestas automáticas y el hipocampo participó en la retención temporal del consecutivo de los números dentro de la memoria de trabajo. Durante el experimento también utilizamos el método cóctel. El método cóctel también lo conocimos como la audición selectiva o la atención selectiva. Este método consiste en la capacidad de concentrarse en un estímulo auditivo específico, una voz, una conversación, una canción o una tarea que nos estén dando mientras se filtran otros sonidos a nuestro alrededor. Esto sucede ya que el oído, específicamente en la membrana tectorial, es quien hace que tengamos en cuenta todos los sonidos a nuestro alrededor, pero el cerebro es quien selecciona los sonidos a los que les debemos prestar atención y desecha o hace a un lado a los que no y los toma como ruido. Tenemos que tener en cuenta que la membrana tectorial con el paso de los años se va desgastando, lo que hace que al pasar de los años se nos dificulte tener esa concentración en el estímulo auditivo con diferentes ruidos a nuestro alrededor.